Buenas tardes, soy el doctor Piero Osnayo Karlovich, residente tercer año del Hospital Rebagliati de Oftalmología, ¿no? Vamos a hablar ahorita lo que es el tema de glaucoma. Para hablar un poco, ¿no? Como parte introductoria la vía de drenaje del humor acuoso, ¿no? El humor acuoso es producido por los procesos ciliares a nivel del cuerpo ciliar, ¿no? Los procesos ciliares producen el humor acuoso para que este viaje a través de la cámara posterior, pase por la pupila, llegue a la cámara anterior y acá puedas ir dos caminos. La vía clásica a través de la malla trabecular, canal de Schlemm, ¿no? Y venas episclerales, ¿no? Hacia la circulación periférica. O una vía ubioscleral que es aproximadamente el 10%, ¿no? 90% de la vía clásica a través de la vía intraocular y 10% la vía ubioscleral. El humor acuoso es un filtrado del plasma, es un ultrafiltrado del plasma, recuerden eso, ¿no? A nivel del estroma del cuerpo ciliar. Y se secreta tanto por secreción activa o por secreción pasiva, ¿no? Ultrafiltración y difusión. Acá tengo una imagen que describe lo que son las partes del ángulo camerular. El ángulo camerular, la parte de acá, entre córnea, iris y esclera, el ángulo camerular, ¿no? Lo podemos dividir en cuatro partes, ¿no? Una línea de Schwalb, la línea de Schwalb, que vendría a ser la parte más periférica de la membrana del Descemet, la malla trabecular, tanto en su parte no pigmentada como pigmentada, una parte de lo que es el espolón escleral, la tercera parte del espolón escleral, y la parte más posterior la banda del cuerpo ciliar. Todo esto forma el ángulo camerular y es muy importante debido a que nos hace, por ejemplo, la diferenciación en lo que es glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Este es el ángulo camerular. El principal factor de riesgo del glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Ese es el principal factor de riesgo, no el único, ¿no? Pero digamos que es el más importante, ¿no? El aumento de la presión intraocular. Recuerden de que el glaucoma en sí que es, el glaucoma es una neuropatía óptica, ¿no? Una neuropatía isquémica del nervio óptico, ¿no? Es una neuropatía óptica. No es que el aumento de la presión intraocular es glaucoma. La presión intraocular es el factor de riesgo más importante, pero no el único, ¿no? Entonces, la presión intraocular está determinada por el equilibrio entre la tasa de secreción y drenaje del humor acuoso, ¿no? La presión intraocular normal es de 10 a 21 milímetros de mercurio, ¿no? Siendo su promedio aproximadamente 16 milímetros de mercurio. Ahora, hay gente que tiene una presión, por ejemplo, de 23 milímetros de mercurio, y no hacen glaucoma. No hacen glaucoma, así como hay gente que puede tener una presión intraocular de 11 y tiene glaucoma. O sea, esto es para que vean de que la presión intraocular es el factor de riesgo más importante, sí, pero no es el único, ¿no? Bueno, la presión intraocular, ¿no? Varía a lo largo del día y tiende a ser mayor en la mañana que en la tarde, ¿no? Y la variación entre ojo y ojo es aproximadamente 5 milímetros de mercurio, ¿no? No puede ser más. Bueno, para la parte de definición en sí, ¿qué es el glaucoma? Como les mencioné, es una neuropatía óptica isquémica, ¿no? La glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, donde el aumento de la presión intraocular es el principal factor de riesgo, ¿no? Y se caracteriza por una pérdida de campo visual progresivo, ¿no? El paciente va perdiendo la visión de afuera hacia adentro. Es por eso que en los glaucomas de ángulo abierto, ¿no? La mayoría de pacientes no se da cuenta hasta que su campo visual está muy reducido, ¿no? El glaucoma se dice que es una enfermedad silenciosa, ¿no? Estamos hablando de lo que es el glaucoma de ángulo abierto, porque la mayoría de glaucomas de ángulo cerrado, ¿no? Sí son un poquito más agudos. En cambio, el glaucoma de ángulo abierto es una enfermedad silente. Como vemos en esta imagen, podemos ver lo que es un nervio óptico sano, ¿no? Con una excavación copa-disco, la copa y el disco, ¿no? De aproximadamente hasta 0,3, ¿no? La copa en relación a todo el disco, 0,3. Y lo que es un nervio óptico glaucomatoso, donde vemos que acá hay una excavación de casi el total del disco.
casi 1, ¿no? Un 0,91, ¿no? Esta imagen es muy importante en lo que es un nervio normal y un nervio óptico glaucomatoso. Para hablar un poco, ¿no?, de la epidemiología, el 2% de las personas mayores de 40 tienen glaucoma, se dice, ¿no? Y 10% de las personas mayores de 80 años tienen glaucoma, ¿no? La raza negra, por ejemplo, es otro factor de riesgo, ¿no? El glaucoma es más frecuente pues, en la raza negra, ¿no? Y es igual en ambos sexos. Ahora, en cuanto a la clasificación, lo podemos dividir en varias formas, ¿no? Acuérdense que hay más de 30 tipos de glaucoma, más de 30. No solo es glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de ángulo cerrado, no la forma de clasificarlo clásicamente. No, bueno, como menciona acá, la clasificación clásica de glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado según cuántas estructuras veamos en el ángulo comercial. Más adelante voy a explicarlo. Lo podemos dividir en también un glaucoma congénito, ¿no? O un glaucoma adquirido. Y por ejemplo, este glaucoma congénito lo podemos dividir en un glaucoma congénito propiamente dicho, que ocurre intraútero, ¿no? El niñito ya nace con la enfermedad. Un glaucoma infantil, que es el glaucoma que aparece antes de los 3 años, y un glaucoma juvenil que aparece entre los 3 y 16 años, ¿no? Por ejemplo. Lo podemos dividir también en un glaucoma adquirido, ¿no? Por diferentes circunstancias. ¿No? Tenemos, por ejemplo, lo que es un glaucoma pigmentario, donde el pigmento del iris se pega a la malla lateral ocular obstruyéndola y el paciente haciendo picos de presión intraocular hace un glaucoma finalmente. El glaucoma pseudosolativo, que es, por ejemplo, cuando a nivel del cristalino, ¿no? De la membrana basal del cristalino, ¿no? Del epitelio, comienza a formarse un material extracelular, ¿no? Un material extracelular que se va pegando también a la malla trabecular, al iris, a la pupila, ¿no? Diferentes estructuras a nivel del globo ocular, ¿no? Pero este material pseudofoletivo se pega a la malla trabecular también obstruyendo la vía de drenaje lumbracoso y el paciente hace glaucoma, ¿no? Glaucomas inflamatorios, por ejemplo, posuveitis, ¿no? En pacientes posuveíticos, ¿no? Pacientes que hacen trabeculitis, hacen también su glaucoma. Glaucomas focomórficos, donde el cristalino, una catarata, por ejemplo, muy premadura, muy intumescente, muy grande, obstruye la vía de drenaje del humor acuoso y el paciente hace glaucoma, ¿no? Tenemos lo que es un glaucoma facolítico, ¿no? Las proteínas del cristalino hacen lisis y estas proteínas se van acumulando en la malla intraocular y el paciente hace glaucoma. Tenemos un glaucoma neovascular, que es la etapa final de toda isquemia a nivel del ojo, ¿no? O por ejemplo una isquemia retinal, una retinopatía diabética avanzada, una obstrucción venosa a nivel retinal, hace que hay isquemia y que crezcan vasos anormales, ¿no? Estos vasos anormales van creciendo, llegan hasta el iris, ¿no? Lo que se llama rubiosis, no todo vaso anormal en el iris es rubiosis, se llama rubiosis, ¿no? Y estos vasos siguen creciendo hasta llegar a la malla trabecular, ¿no? Y al llegar a la malla trabecular la obstruyen y el paciente también hace glaucoma. Hay glaucomas secundarios, por ejemplo, el uso crónico de corticoides, pacientes que usan corticoides tópicos crónicos, pacientes que usan gotas sin prescripción médica, que se automedican, usan corticoides por bastante tiempo, por ejemplo, por una conjuntivitis, un ojo rojo, se echan corticoides por bastante tiempo y a la larga hacen glaucoma, ¿no? O glaucomas postquirúrgicos, por ejemplo, en pacientes operados de cirugía retinal, pacientes que se les coloca aceite de silicón, gas, ¿no? Para pegar esa retina desprendida, hacen que aumente la presión intraocular y el paciente hace glaucoma, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay un montón de tipos de glaucoma. Esta clasificación que he puesto acá, no crean que es los únicos tipos de glaucoma. Hay más de 30 tipos de glaucoma. Entonces, para continuar, vamos a empezar a hablar de lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto, también llamado glaucoma crónico simple, ¿no? Donde tenemos una serie de criterios para decir que un paciente tiene glaucoma de ángulo abierto. El primer criterio básico es que haya una lesión glaucomatosa a nivel del nervio óptico. O sea, el nervio óptico tiene que estar excavado, ¿no? Cuando decimos que una excavación puede
parecer sospechosa cuando es mayor de 0,4, ya estamos sospechando de que el paciente puede tener glaucoma, ¿no? Si vemos una excavación de 0,7, 0,8, ya podemos decir este paciente tiene un 95% de posibilidad de que sea glaucomatoso. Ahora, la excavación, la excavación copa disco no es el único detalle que me puede inducir a que un paciente tiene glaucoma. En el nivel del nervio óptico, voy a retroceder las diapositivas para ver acá, ¿no? Vemos, por ejemplo, otras características, es que hay una nasalización de los vasos a nivel del nasalización de los vasos a nivel del nervio óptico, también es indicativo de glaucoma, ¿no? Acá no se ve en esta imagen, pero cuando vemos una atrofia peripapilar, una atrofia a nivel del epitelio pigmentario de la retina a nivel peripapilar, debemos sospechar de que el paciente tiene glaucoma. Cuando vemos hemorragias a nivel de la papila óptica, también podemos decir que, 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 que el paciente puede tener glaucoma. Cuando vemos el famoso notch, ¿no? O una excavación localizada a nivel de la papila, también es un indicio de que el paciente puede tener glaucoma. O sea, la excavación copa disco no es la única, porque hay pacientes que tienen la excavación copa disco grande y es normal, a eso le llamamos megalopapila, ¿no? Por eso es importante diferenciar, ¿no? Para no alarmar a un paciente por gusto, ¿no? Hasta estar seguros del diagnóstico final. Entonces, uno de los criterios es que hay una leución glaucomatosa en el nervio óptico, no solo la excavación copa disco, sino una de las otras que les acabo de mencionar, que el ángulo irido-corneal, ¿no? el ángulo camerular sea abierto, ¿no? Esto es básico también, porque si vemos que de las 4 estructuras que les mencioné, ininsual, trabéculo, espolón escleral y manda el cuerpo ciliar, ¿no? Si vemos las 4 estructuras, ya este es un ángulo abierto, ¿no? Pero si vemos dos estructuras, ya podemos estar hablando de que es un ángulo cerrado. Que la presión intraocular sea mayor de 21 es otro criterio, ¿no? Pero digamos que puede haber pacientes que tienen una presión normal y tengan glaucoma, ¿no? Pero casi siempre se ven pacientes que tienen una presión mayor de 21. Y que hay una pérdida del campo visual. Entonces recuerden, lesión glaucomatosa en nervio, pérdida de campo visual, presión mayor de 21 y ángulo abierto. Factores de riesgo para glaucoma de ángulo abierto, raza negra, como les mencioné, raza negra, personas miopes, ¿no? Las personas miopes tienen el ángulo camerular abierto y las personas miopes se les encuentra que pueden tener glaucoma también, ¿no? La persona que es miope tiene bastantes factores de riesgo para diferentes enfermedades del globo ocular. La miopía es un factor de riesgo para el glaucoma, la miopía es un factor de riesgo para el desprendimiento de retina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, otro factor de riesgo es la edad avanzada, la presión intraocular alta, que está en negrita, que es el principal factor de riesgo, antecedentes familiares de glaucoma, ¿no? El abuelo, el papá, la mamá tienen glaucoma, mayor factor de riesgo para que el hijo lo desarrolle. Personas diabéticas tienen mayor riesgo de glaucoma, enfermedades vasculares también se dice que tienen mayor riesgo para hacer glaucoma, ¿no? Pacientes migrañosos también se le ha relacionado al glaucoma. Dentro de la patogenia tenemos lo que en sí, lo que ocurre en el glaucoma es una muerte de las células ganglionares, ¿no? Las fibras nerviosas van muriendo, ¿no? Y por apoptosis, esto puede ser una pregunta, ¿no? Las células mueren por apoptosis, no por necrosis, por apoptosis. Y hay dos mecanismos, una teoría mecánica y una teoría isquémica, ¿no? La teoría mecánica, ¿no? Donde las fibras nerviosas se aplastan a nivel de la lámina cribosa en la esclera, ¿no? A nivel de la esclera, se acuerdan que les mencioné en la clase anterior de que el nervio óptico sale en su porción intraescleral, ¿no? Para pasar a la porción intraorbitaria, sale a nivel de la esclera a través de la lámina cribosa, ¿no? Que son unas fenestraciones, ¿no? Unas fenestraciones a nivel de la esclera para que por ahí pasen las fibras del nervio óptico, ¿no? Dice esta teoría mecánica que al aumentar la presión intraocular, estas fibras nerviosas se aplastan, ¿no? A nivel de la lámina cribosa, ¿no? Dañando las fibras nerviosas y haciendo que mueran por apoptosis. Y hay una teoría isquémica que nos dice que los vasos sanguíneos que irrigan la cabeza del nervio óptico sufren una compresión cuando aumenta la presión intraocular, ¿no? Acá está lo que les mencioné, una excavación normal es menor de 0,4, mayor de 0,4, sospechoso de glaucoma. Y si al examen de fondo de ojo vemos que hay una simetría en la excavación de 0,2, mayor de 0,2, podemos estar sospechando que el paciente puede tener glaucoma.
Me estaba olvidando, la mayoría de glaucomas son en ambos ojos bilaterales, pero hay ciertos tipos de glaucoma, por ejemplo el glaucoma pseudofilativo, donde se ve que puede tener el paciente glaucoma en un solo ojo, ¿no? Glaucoma simétrico. Para repetir, ¿no? Lo que les mencioné, un nervio óptico sano y un nervio óptico glaucomatoso, ¿no? Con las diferentes características, excavación copadisco grande, nasalización de los vasos, atrofia peripapilar, puede haber hemorragias a nivel de la papila, el notch, ¿no? A nivel del nervio óptico. Tenemos lo que, para hablar de la clínica, como les mencioné, el glaucoma es una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad silenciosa el glaucoma de ángulo abierto, donde la agudeza visual puede ser normal y estar disminuida en casos avanzados. Acá es donde el paciente residencial puede tener glaucoma. Hay una disminución progresiva del campo visual y hay un dolor ocular esporádico que se confunde con cefaleas, ¿no? Los pacientes que tienen dolor ocular por ratos, ¿no? Piensan que es una cefalea, pero en realidad es que estaban teniendo un pico de presión intraocular alta, ¿no? Y el nervio óptico se va dañando con el tiempo y se dan cuenta recién cuando ya la agudeza visual, la visión ha disminuido. El diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto, tenemos lo que es la tonometría, que es la técnica para medir la presión intraocular a través del tonómetro de Goldman, ¿no? Vemos la presión intraocular, ¿no? Acuérdense, la presión intraocular normal es de 10 a 21 milímetros de mercurio, ¿no? El fondo de ojo para ver el nervio óptico, la papila, y ver, por ejemplo, la excavación del copadisco. La gonioscopía, que es el examen para ver el ángulo camerular y ver si es abierto o cerrado. Y la campimetría, ¿no? Para ver la pérdida del campo visual. El tratamiento del glaucoma lo podemos dividir en un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento médico, tenemos diferentes formas de tratamiento, ¿no? Los beta bloqueadores, como por ejemplo el timolol, para disminuir la secreción de humor acuoso, los análogos de prostaglandinas, entre ellos por ejemplo el latanoprost, que se encargan de hacer que el humor acuoso drene por la vía ubioscleral, ¿no? Aumentan el drenaje a nivel de la vía ubioscleral, ¿no? Los análogos de prostaglandina, ubio escleral, acuérdense de esto, eso puede ser una pregunta, ¿no? Entonces los análogos de prostaglandinas aumentan la secreción a nivel del drenaje a nivel de la vía ubioscleral, ¿no? Inhibidores de la digrasa carbónica, como la dorsolamida, y alfagonistas como la brimonidina, ¿no? De estos se dice que los medicamentos de primera línea son estos dos, los beta bloqueadores y los análogos de prostaglandinas, ¿no? Los análogos de prostaglandina disminuyen la presión intraocular a nivel de un 30%. Esto es muy importante, es la más potente de todas, ¿no? El latanoprost, no es con el que se inicia la medicación del paciente. Y cuando el paciente tiene una presión intraocular no controlada, no digamos 21, 22, con tratamiento máximo, no usando las 4 gotas, decimos que este paciente ya tiene que pasar un manejo quirúrgico. Manejo quirúrgico, donde tenemos que, primera mano, en primera acción, en primera línea, tenemos la trabeculectomía. Y posteriormente lo que es implante valvular, ¿no? La trabeculectomía para hacer una fístula de drenaje, ¿no? Para que pueda por ahí drenar el humor acuoso, y un implante valvular, ¿no? Colocar una válvula a nivel del ojo para que por ahí pueda drenar el humor acuoso. Ya el implante valvular se usa en pacientes terminales, ¿no? Glaucomas muy avanzados que ni con la trabeculectomía se ha podido controlar. Ahora pasamos a lo que es el glaucoma primario de ángulo cerrado, ¿no? Donde, como les mencioné, hay una oclusión de la malla trabecular por el contacto irido trabecular, ¿no? Acá está la córnea, acá está el iris y por acá tenemos lo que es la malla trabecular, ¿no? Y acá está la malla trabecular. Y vemos que acá hay una posición entre córnea e iris, ¿no? Que obstruye el drenaje del humor acuoso, ¿no? El drenaje hacia la vía, hacia la malla trabecular, ¿no? Cuando este ángulo es menor de 20 grados, podemos decir de que es un ángulo cerrado, ¿no? Menor de 20 grados o cuando vemos, por ejemplo, solo dos estructuras, ¿no? Como les mencioné, si vemos solo la línea de Schwalb y el trabéculo, decimos que este es un paciente con un ángulo cerrado, ¿no? Donde en este glaucoma primario de ángulo cerrado la progresión es más rápida, más tórpida en relación al glaucoma primario de ángulo abierto, ¿no? Por lo tanto tiene mayor movilidad visual, ¿no? El paciente disminuye en un ataque agudo la
la visión cae bruscamente y la presión intraocular sube muy alto, por ejemplo, más de 40 milímetros de mercurio, un ataque agudo de glaucoma. Acá tenemos para explicar mejor lo que es el ángulo camerular a través de la clasificación de Schaffer, ¿no? Del ángulo camerular, como les mencioné, hay 4 estructuras a nivel del trabéculo: la línea de Schwalb, la malla trabecular, el espolón escleral y la banda del cuerpo ciliar. Cuando vemos dos estructuras nada más, o menor de 20 grados, decimos que es un ángulo cerrado, ¿no? Mayor de 20 grados es un ángulo abierto. O sea, ángulo abierto sería de 45 hasta 20 grados. Moderadamente estrecho de 20 a 10 grados y estrecho menor de 10, ¿no? Pero en general podemos decir que es menor de 20 grados, ¿no? Ya que es moderadamente estrecho. O sea, es estrecho en sí cuando es menor de 20 grados, ¿no? Y cuando ya está en 0 grados es porque está todo pegado, no hay un contacto irido-trabecular, como mencioné hace un rato. Acuérdense que solo tiene, cuando vean dos estructuras, línea de Schwalb media trabecular, son ángulos cerrados. Menor de 20 grados es ángulo cerrado, como está escrito ahí. El glaucoma de ángulo cerrado la podemos clasificar en tres. Lo podemos dividir en tres, mejor dicho. Como sospecha de ángulo cerrado, como un ángulo cerrado en sí y como glaucoma de ángulo cerrado, ¿no? Ya la enfermedad. Sospecha de ángulo cerrado es cuando en la gonioscopía vemos más de 2 cuadrantes con contacto irido-trabecular, ¿no? También lo podemos dividir en 4 cuadrantes, ¿no? Cuando hacemos la gonioscopía. Si vemos 2 cuadrantes que están con contacto irido-trabecular, a este paciente sospechoso de ángulo cerrado, ¿no? Y al examen, tanto la presión, la papila y el campo visual están normales. Cuando decimos que es un ángulo cerrado, cuando aparte que en la gonioscopía hay más de 2 cuadrantes con contacto irido-trabecular, la presión intraocular está aumentada. Sin embargo, el campo visual y la papila están normales. O sea, acá el paciente no hace glaucoma todavía, ¿no? Simplemente tiene un ángulo cerrado, que es un factor de riesgo para hacer un glaucoma. Y el paciente tiene glaucoma de ángulo cerrado cuando, aparte de la gonioscopía con más de 2 cuadrantes con contacto irido-trabecular con presión aumentada, hay un daño glaucomatoso. Acuérdense de eso. Entonces, cuando decimos que hay glaucoma, cuando vemos que el nervio óptico está dañado. Si el nervio óptico no está dañado, el paciente tiene un ángulo cerrado o es sospechoso de ángulo cerrado, nada más. Pero glaucoma de ángulo cerrado tiene que el nervio óptico ya estar comprometido. El glaucoma de ángulo cerrado tiene tres mecanismos básicamente. Un mecanismo de bloqueo pupilar, ¿no? Que es lo más frecuente, donde ocurre un desbalance entre las presiones entre la cámara anterior y la cámara posterior, ¿no? Que produce el fallo del drenaje del humor acuoso. Acuérdense de que el humor acuoso pasa a través de la pupila, desde la cámara posterior hasta la cámara anterior, para seguir las dos vías de drenaje que les expliqué, a través del trabéculo, a través de la vía uvio-escleral. Tenemos un mecanismo de bloqueo no pupilar relacionado al iris, lo que se llama el famoso síndrome de iris-plató, en el cual anatómicamente el cuerpo ciliar está más anterior, empujando el iris, haciendo que esté en contacto con el trabéculo y por lo tanto obstruyendo, ¿no? En estos pacientes lo que se hace es hacer una iridotomía periférica para tratar de abrir ese ángulo, para tratar de abrir el iris y que por ahí, ¿no? A través de ese agujero que está en el iris, poder el humor acuoso drenar. Y tenemos un mecanismo inducido por el cristalino, que he visto también varios casos en los cuales es un cristalino de gran volumen, intumescente, facomórfico, ¿no? Que obstruye la vía de drenaje a través del humor acuoso desde la cámara posterior a la cámara anterior, ya que este cristalino es muy grande y obstruye la salida a nivel de la pupila, ¿no? O por caso de subluxación del cristalino, ¿no? Cristalinos que están luxados hacia adelante, por ejemplo, ¿no? Factores de riesgo para hacer glaucoma de ángulo cerrado, la edad es uno, la hipermetropía también es otro. Acuérdense que la hipermetropía, los pacientes tienen ojos pequeños, tener un ojo pequeño también tiene un ángulo capilar pequeño, un ángulo más cerrado. O antecedentes familiares de glaucoma, ¿no? Entre la clínica, entre los signos y síntomas, podemos dividir en dos, una forma aguda y una forma crónica. La mayoría de ataques de glaucoma de ángulo cerrado son agudos, donde la agudeza visual está muy disminuida, la presión muy elevada, hay dolor ocular intenso,
intenso, náuseas y vómitos, sudoración, dolor abdominal, ¿no? Síntomas vegetativos. Ojo rojo, córnea edematosa, ojo rojo, pupila semimediática y cámara plana, ¿no? Como vemos en esta imagen, que es un ojo que está teniendo un ataque agudo de glaucoma. Vemos edema corneal, pupila semimediátrica, cristalino intumescente, ojo rojo, el paciente está con dolor, náuseas con vómitos, ¿no? La presión intraocular está en más de 40. Ese es un ataque agudo del glaucoma de ángulo cerrado. Y vemos una forma crónica, al igual que en el glaucoma de ángulo abierto, donde la huesa visual es normal o levemente disminuida, la cámara está estrecha, esto es importante. Nervio óptico, un daño glaucomatoso, y hay anomalías polioscópicas, ¿no? La cámara está más estrecha. El tratamiento del glaucoma de ángulo cerrado, lo primero que se tiene que hacer es bajar la presión, porque si la presión está muy alta, no se puede hacer la iridotomía periférica. Los medicamentos que se usan para bajar la presión intraocular, ¿no? Que está en más de 40 mililitros de mercurio, es el manitol, que es un diurético osmótico, la cetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, ¿no? Manitol, 1 a 2 cc por kilo, no venoso, a chorro, ¿no? Y luego cada 8 horas, acetazolamida, una tableta cada 8 horas, ¿no? La terapia tópica glaucomatosa, como les expliqué al inicio, timolol, dorzolamida, ¿no? La tanopros, ¿no? Para bajar la presión intraocular, la prednisolona tópica para disminuir la inflamación, ¿no? La pilocarpina tópica para tratar de que esa pupila que está en semimidrasis se achique y haya una desobstrucción, ¿no? Una disminución del bloqueo. Y analgesia porque el paciente está con un dolor muy intenso. Y quirúrgico, ¿no? Cirugía de catarata, ¿no? Cuando la merita, cuando vemos que el cristalino citomescente está empujando todo hacia adelante, lo que se hace es la facoemulsificación, ¿no? Que es lo último en cirugía de catarata, ¿no? La facoemulsificación es una cirugía sin corte, o corte, mejor dicho, tan pequeña como de 2.2 milímetros, para retirar esa catarata y hacer que de esta forma el ángulo se abra, ¿no? Y cuando el paciente está más estable, digamos que la presión intraocular bajó a 20 más o menos, se le puede hacer la IP o iridotomía periférica para evitar un nuevo ataque agudo del glaucoma, ¿no? Lo que se hace es hacer un agujero a nivel del iris, en la parte más periférica del iris, casi siempre en la parte superior, ¿no? Para que por ahí pueda drenar el humor acuoso, ¿no? Y evitar el camino a través de la pupila si es que hubiera un bloqueo pupilar, ¿no? Ese es el manejo. Bien, y eso sería todo en cuanto a lo que es glaucoma.